Hoy vamos a hablar del regulador de velocidad utilizado en una central hidroeléctrica. Caso central hidráulica. Bien, es muy parecido al regulador isócrono, al regulador con caída de velocidad, pero con un aditamento. No es lo mismo manejar agua que manejar aire combustible, ¿no es cierto? Entonces, vamos a complementar ese regulador. Les voy a hacer el esquemita. Tiene el émbolo al cual estamos acostumbrados. Todo igual a los casos anteriores, ¿verdad? Con los canales por los cuales circula el aceite a presión. Por acá entra el aceite a presión y la salida, un pistón. Si sube, abre la admisión, y si baja, cierra la admisión. Entonces, si sube, abre, y si baja, cierra. En ese caso estamos hablando del agua. Bien, hay un sistema de compensación que controla el líquido, el agua que usamos en la central. Ese sistema sería lo novedoso en este proceso. Acá vamos a poner un punto de apoyo. Elementos de compensación. Este se une a la salida a través de un punto de apoyo, y acá tenemos un sistema de resorte y el brazo que une la salida con la entrada. El tope y el sistema de centrifugado. Acá medimos el desplazamiento delta X. Esta parte sería la compensación del agua. Es decir, no podemos manejar el líquido como si fuera aire combustible, ¿no? Entonces debe existir un equilibrio. La función de transferencia de esto ya no vamos a desarrollar. Yo les voy a poner la función de transferencia directa, la salida a la entrada, que sería 1 más S veces TR sobre 1 más S veces TR por el control de la clapeta, que sería 1 sobre 1 más S veces T sub 1 de la compuerta de agua, por las señales de entrada, Rho, dependiente de S, menos 1 sobre R por sigma, dependiente de S. Pongamos con corchete esto. Este sería el modelo del regulador con caída de velocidad además, y con un sistema de compensación para evitar el flujo elevado. R minúscula recibe el nombre de estatismo transitorio.
transitorio. R mayúscula es la regulación, también se conoce como estatismo permanente. No podemos modificar R mayúscula, pero sí podemos modificar R minúscula, el estatismo transitorio. T sub R es la constante de tiempo del amortiguador hidráulico. El amortiguador hidráulico viene a ser este bloque que estamos adicionando. En estas condiciones, el esquema hidráulico ahora quedará el generador más la carga, 1 sobre ms más d. La salida, y acá tenemos el punto de perturbación, donde medimos la variación de carga, que entra como señal negativa, menos delta PL. La central hidráulica, su modelo lo hemos desarrollado, 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2. TW es la constante de partida del agua, ¿verdad? Luego viene el control de la compuerta. Uno sobre 1 más S veces T sub 1 y el bloque del amortiguador. Uno más S veces T sub R, 1 más S veces R T sub R y el punto de referencia. La señal de referencia es O en el dominio de Laplace, y como realimentación tenemos la regulación permanente o el estatismo permanente. 1 sobre R, cuya señal de entrada es el control de la frecuencia. Bien, sí. Ese sería el esquema en bloques entonces para el regulador hidráulico, aplicado a una central hidráulica. Toda esta parte viene a ser el regulador de velocidad. Este es el modelo de la central hidráulica. Y bueno, esto nos representa el generador más la carga. Ya tenemos el bloque completo. Lo que sí tenemos que diseñar es esa constante de tiempo y ese factor. Lo que no podemos mover es el R mayúscula, que es el estatismo permanente, pero el estatismo transitorio sí lo podemos modificar. Si vemos, esto en realidad, hablando en la teoría de control, viene a ser un compensador. Analizaremos un poquito los compensadores. Lo voy a borrar esta parte, dejaremos el esquema. 3 tipos de compensadores se estudia en la teoría de control. El compensador de atraso de fase. El compensador de atraso de fase tiene una función de transferencia 1 más S veces una constante de tiempo sobre 1 más S veces alfa por T. ¿Qué hace este compensador de atraso de fase? Si
representamos una función de transferencia a través de un diagrama de bloques de Bode. Acá tenemos la frecuencia y acá la magnitud en decibelios, Bien, una función de transferencia en malla abierta, de la cual se hace el esquema en bloques, podemos dibujar de esta manera. Este punto se refiere a la frecuencia de corte. ¿Cuándo vamos a obtener la frecuencia de corte? Como es en decibelios, esto se considera, en decibelios es 20 veces el logaritmo del módulo de la magnitud. Cuando la magnitud toma el valor de 1, logaritmo de 1 es 0. Entonces, en ese punto tenemos la frecuencia de corte. Si hacemos el esquema de la fase, hay un punto de referencia que es más o menos 180 grados. Podrá tener, por ejemplo, ese tipo de curva. El punto de referencia es más o menos 180 grados. Entonces, tomaremos acá menos 180 grados, que son las condiciones de pertinencia. De la teoría de control sabemos que si bajamos al valor de la frecuencia de corte, esta magnitud se denomina el margen de fase. Y lo que conviene, bueno, las condiciones de pertinencia es para cualquier modelo de control en malla abierta que el módulo valga 1 y en ese punto la fase valga más o menos 180 grados. Entonces lo que hace este compensador es atrasarnos la fase, es decir, esta curva atrasarla, diremos hasta un margen de fase deseado. El margen de fase se lo simboliza de esa manera, ¿no? Deseado. En los sistemas electrónicos, cuando la magnitud vale 1, es decir, la frecuencia de corte 0 y el margen de fase 180 grados, más o menos 180 grados, pero como es un sistema donde vamos a manejar agua, nunca vamos a llegar a un margen de fase de menos 180 grados. Entonces vamos a definir un margen de fase adecuado. El compensador de atraso de fase nos recorre la magnitud hasta obtener el margen de fase deseado. El otro compensador se llama el compensador de adelanto de fase. La función del compensador de adelanto de fase, en vez de retrasarnos, nos adelanta la magnitud hasta llegar al margen de fase deseado. Ese compensador de adelanto de fase tiene una función de transferencia 1 más S veces alfa por T sobre 1 más S veces T. Alfa en los dos casos es mayor que la unidad, ¿no es cierto? Entonces el compensador de adelanto de fase ocasiona que esta magnitud se adelante hasta llegar a un margen de fase deseado. Y el compensador de adelanto y atraso de fase, puede ser que primero nos atrase y luego nos adelante hasta obtener el margen de fase deseado y viceversa, ¿no? Tiene una función de transferencia 1 más S veces T1
sobre 1 más S veces alfa T1 por 1 más S veces alfa T2 sobre 1 más S veces T2. Este sería el compensador de atraso y este el de adelanto. Bueno, esto les doy como información. ¿Cuál de estos compensadores nos va a interesar? Fíjense, el modelo del regulador tiene la estructura de un compensador de atraso de fase. Lo que hemos llamado alfa acá será esto. Eso sería alfa, ¿no es cierto? Entonces tiene la estructura de ser un compensador de atraso de fase. Ahora, no es conveniente atrasar mucho la fase porque el sistema se vuelve lento. ¿Qué parámetros vamos a seguir para el diseño del compensador de atraso de fase, que sería el diseño de nuestro regulador? Vamos a ir anotando. Entonces nos vamos a concentrar en el compensador de atraso de fase. Pondremos por acá los parámetros a seguir. Primer parámetro, primer aspecto a considerar. Trazar el diagrama de Bode, trazar el diagrama de Bode para el sistema no compensado. Es decir, sin el regulador. Y determinar su margen de fase. Determinar su margen de fase. El margen de fase deseado se lo determina en función a la capacidad, a la potencia de la central. Existen ya tabulados estos márgenes de fase referenciales, de acuerdo a la potencia instalada. El segundo punto. Bueno, determinar su margen de fase. Si este margen de fase no es el adecuado, es decir, el margen de fase deseado, continuar con el proceso. Pasar al punto 2. El punto 2. Determinar a qué frecuencia se obtendría el margen de fase deseado. Es decir, determinamos el margen de fase deseado y obtenemos este punto, la frecuencia de corte prima, llamaremos, la nueva frecuencia de corte, que en ese valor se va a obtener el margen de fase deseado. Tercer paso en el proceso. Calcular la atenuación. Calcular la atenuación de la función de transferencia. Pondremos la atenuación necesaria de la función de transferencia
a esta nueva frecuencia de corte. Es decir, a este valor del margen de fase deseado, calcular esta atenuación. Eso es lo que debemos disminuir, la atenuación. ¿Cuántos decibelios representa? Punto 4. A ese valor de la atenuación, determinar la posición del cero del compensador. Determinar el valor del cero del compensador. O sea, determinar la raíz del numerador. Punto 5. Calcular el valor de alfa del compensador. Acá estamos hablando en forma general de un compensador. Ese valor alfa para nosotros es el estatismo transitorio sobre el estatismo permanente. R sobre R mayúscula. Y el sexto paso, hacer nuevamente el bode, realizar nuevamente el bode, incluyendo el compensador. Incluyendo el compensador para ver si hemos conseguido o no el objetivo. Bueno, ese es el procedimiento que se tiene que seguir para el diseño de un regulador. Vamos a hacer una clase la siguiente semana, una clase práctica del diseño de un regulador de velocidad para el caso de una central hidráulica. Yo les voy a pedir, prepárense una hojita de papel milimetrado. Vamos a hacer una clase práctica manualmente para ver cómo se diseña un regulador. Y luego lo vamos a hacer también usando un software. Recordaremos un poquito los diagramas de Bode. El diagrama de Bode se realiza en malla abierta, es decir, esta rama la traemos acá y todos estos bloques quedan en cascada, se los multiplica y de esa función de transferencia en malla abierta se realiza el Bode. Podemos hacer para diferentes valores de omega, pero es muy tedioso este trabajo. Entonces lo que vamos a hacer son gráficas asintóticas de las funciones de transferencia. Recordaremos un poquito las funciones de transferencia más usuales para hacer el diagrama de Bode. En las rectas asintóticas de la esquematización de Bode, para la magnitud especialmente, se acepta un error máximo de 3 decibelios. A ver, recordaremos un poquito. Para una función de transferencia 1, que sea una función 1 más s veces t. De esa queremos hacer su Bode. Fíjense, en el numerador tenemos ese tipo de funciones, ¿no? Bueno, lo llevamos al dominio de la frecuencia.
1 más S, reemplazamos por J omega T. Necesitamos 20 veces el logaritmo del módulo de la función de transferencia. De eso hacemos el bode, ¿no? Esa es la curva de la magnitud de este tipo de función de transferencia. Función de transferencia 1. Bien, entonces eso va a ser 20 veces el logaritmo del módulo de esa función de transferencia. Raíz cuadrada de 1 más omega t al cuadrado. Para valores pequeños de omega, vamos a despreciar esta parte. O sea, digamos 0.01 elevado al cuadrado se hace aún más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, para omega pequeños, la recta asintótica sería 20 veces logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 1, despreciando esta parte. En el esquema de la magnitud, valores de omega, y aquí tenemos 20 veces logaritmo del módulo de la función de transferencia 1 que tiene esta estructura. Vale 0, logaritmo de 1 es 0. O sea, despreciamos, lo aproximamos a 0. Entonces la gráfica va a ser 0. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a ser 0? Si omega sería un valor 1 sobre t. 1 sobre t. Entonces, reemplazando, tendríamos 20 veces el logaritmo en base 10 de 1 más omega, que es 1 sobre t por t elevado al cuadrado. T con t se cancela y tendríamos 20 veces logaritmo en base 10 de raíz de 2. Vamos a hacer este cálculo en la calculadora. Logaritmo de raíz de 2 por 20. 3 decibelios. 3 decibelios. El máximo error que se acepta en las rectas asintóticas es de 3 decibelios. Entonces, hasta ese valor, la gráfica de la magnitud vale 0. Este punto, donde se produce el máximo error, vamos a llamar frecuencia de corte. Y sería este. A partir de ahí, ¿qué va a suceder? Una década más allá. Es decir, si omega vale 10 veces este valor, 10 sobre t, ¿cómo sería reemplazando en la magnitud? 20 veces logaritmo en base 10 de 1 más omega vale 10 sobre t multiplicado por t y elevado al cuadrado. T con t se cancela, sería 20 veces logaritmo de 101. Hasta podemos aproximar logaritmo de 100, pero hagamos nomás con 101. Entonces, raíz cuadrada logaritmo de la raíz cuadrada de 101 por 20. Esto va a ser aproximadamente 20 decibelios. Entonces,
Una década más allá, cuando vale el omega 10 sobre t, eso va a ser 1 sobre t, ¿no? Cuando vale una década más allá, la curva vale 20 decibelios. 20 decibelios. Entonces, por cada década aumenta 20 decibelios y la gráfica sería una recta asintótica. O sea, la curva real sería aproximadamente así, ¿no? Para diferentes valores de omega, vamos calculando. En ese punto se produce el error aceptado en las rectas asintóticas, que es 3 decibelios. Pero no vamos a hacer punto por punto, vamos a hacer las rectas asintóticas y tenemos la gráfica. Entonces, para gráficas de esta forma, las rectas asintóticas tienen esa estructura. Pero también tenemos en el denominador, entonces, una segunda función de transferencia. Si la función de transferencia llamaremos función de transferencia 2, si tendríamos 1 sobre 1 más s veces t. Reemplazamos en el dominio de la frecuencia. 1 sobre 1 más j omega t. Bien, la gráfica asintótica es en decibelios. En decibelios es 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de esa función de transferencia. 1 sobre 1 más j omega t. Bueno, de los logaritmos, las operaciones, esto sería 20 veces logaritmo en base 10 de 1 menos 20 veces logaritmo en base 10 de el módulo del denominador, que es 1 más omega t al cuadrado. ¿No es cierto? Logaritmo de 1 es 0. Entonces eso desaparece. Y el análisis es igual al caso anterior. ¿Cómo sería el comportamiento de esa gráfica? Para valores pequeños de omega, la curva la consideramos 0. La función de transferencia 2 en decibelios.